Y quiero dar una visión, me parece que distinta a lo que se ha planteado sobre la situación de la renuncia del ministro Jackson. Mira, yo lo digo claramente, yo me ubico desde la oposición a este gobierno, pero la oposición de izquierda, yo estoy en la calle, yo estoy con los profesores que se movilizaron la semana pasada, y quizá podremos coincidir en el hecho de que la derecha es evidente que está a la ofensiva, que renuncia a Jackson y lo utilizan como un fusible para negociar, pero además ahora quieren que haya un cambio de gabinete, que hay que apretarlo hasta que griten, dicen que tiene que renunciar a su proyecto transformador, es evidente, pero lo que también tenemos que decir es que este gobierno ha cedido a cada una de las presiones que ha impulsado la derecha. Este gobierno, y eso se ve, este gobierno ha gobernado al ritmo que le pone la propia derecha. Eso lo vemos, por ejemplo, en materia de lo que ocurre en el territorio mapuche con un estado de excepción por más de un año, una cuestión que ni siquiera Piñera había aplicado. Y cada punto que le plantea la derecha, este gobierno se lo cede. Entonces, yo creo que es importante ver qué hay detrás de toda esta discusión. Porque es evidente que la salida de Jackson responde al tema de las fundaciones, pero la corrupción y la discusión sobre la corrupción nunca es neutral, sino que se utiliza para instalar debates, para instalar posiciones políticas en la discusión política. Y aquí es muy claro, o sea, vamos a creer que la derecha, la UDI son los representantes de la anticorrupción, cuando ellos han sido profesionales de la corrupción con el caso Orpi, Soquimich, etcétera. Lo que están haciendo es tratar de arrinconar más todavía al gobierno para evitar que haya ningún tipo de reforma que toque lo más mínimo a la AFP. Y el gobierno retrocede en eso y hoy tenemos de fondo una negociación, porque lo que se está discutiendo acá con la salida de Jackson, con la exigencia del cambio de gabinete, es que se avance en una negociación para que no se toque el sistema de AFP, y el gobierno ha cedido en eso, porque el gobierno hizo campaña contra la AFP y hoy día impulsa un proyecto que no toca al sistema de pensiones de la AFP. El gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Está bien, sí, eso sí. Y ese es el gran tema que el gobierno... Sí, una cosa, es que una cosa es no tener mayoría en el Congreso y otra cosa es renunciar a tu programa. Si por algo la gente dice en la calle que se dio vuelta la chaqueta. Pero yo creo que es importante poner eso, porque esto parece un poco de farándula política, de que parece el gran hermano, porque nominan a uno para que salga y el gobierno lo defiende, luego nominan a otro ministro. Pero ¿qué hay detrás? Detrás hay una enorme negociación, donde los actores negociantes son la CPC, es la SOFOFA, es la derecha y el gobierno, en torno a una reforma de pensiones que no va a responder a las demandas, a las necesidades históricas de la gran mayoría de la población, que es el problema de las pensiones de hambre y el problema de la necesidad de acabar con la AFP. Yo creo que eso es lo de fondo, porque aquí, ¿qué pito tienen que tocar los jubilados y las jubiladas? Porque son los partidos tradicionales los que tienen la voz cantante en esta negociación. ¿Qué pito tienen que tocar quienes hoy reciben pensiones de hambre en esta negociación? O, por ejemplo, ¿cuándo hablaremos de educación pública? ¿Cuándo hablarán los profesores y profesoras que se movilizaron durante una semana y lo que hace el gobierno es aplicar una reforma de la nueva mayoría, que es la de los servicios locales de educación, que las propias comunidades educativas han repudiado, y la derecha como contraparte propone o represión o responsabilizar a los profesores que se movilizan de la crisis de la educación pública? Entonces, a mí me parece que aquí... hay una cosa que se llama realismo político. Pero que no se trata solamente de realismo, con esto cierro. Yo lo que quiero decir es que aquí hay dos agendas. Una agenda es la de los partidos tradicionales, que se discute la renuncia de Jackson y están negociando si el 2, el 3 o el 4% va a las cuentas individuales, pero en el fondo es seguir entregando dinero del bolsillo a las familias trabajadoras a el negocio de la AFP, y se necesita instalar otra agenda, que es la agenda de los profesores y profesoras, de las trabajadoras de íntegra que están en paro, de los pobladores que se movilizan, y ese es mi interés de venir acá a este panel para plantear esa agenda y esa necesidad.